Hola, espero se encuentren muy bien. Este será un mensaje algo largo con respecto al proyecto Cinderella, su futuro y el mío. Espero tengan la paciencia de escucharlo o leerlo. Escribiré mis verdaderos sentimientos y pensamientos que experimenté durante el desarrollo del proyecto a lo largo del tiempo. También iré escribiendo lo que se me ocurra a medida que lo vaya poniendo y espero no causar confusiones. Bueno, comencemos. Primero que nada, ya pasaron exactamente 4 años y 6 meses desde que inicié el proyecto y de la creación del estudio Anima hasta la fecha de hoy. El tiempo pasa volando cuando menos lo piensas o estás ocupado. De igual forma, no es que cada día de estos 4 años los haya aprovechado para seguir con el proyecto. Eso hubiera sido una locura. De hecho, me tomaba mis vacaciones para descansar la mente y el cuerpo del proyecto para enfocarme en otras cosas. Además, hubo muchísimos momentos en los que directamente no quería hacer nada por el simple hecho de que no me sentía motivado, me sentía mal, procrastinaba, tenía flojera o porque simplemente no quería seguir hasta que yo quisiera. Aún recuerdo el inicio del proyecto. Todo empezó por un nivel del opening de Nagatoro llamado Easy Love y también por otro nivel con el opening de Beastars, Kaibutsu o Monster. En Easy Love hice algo que nunca había hecho en mis niveles con canciones de anime, que fue decorarlo de acuerdo a la temática del opening. Ese nivel salió muy bueno e incluso se hizo algo popular en el juego y en mi canal, aunque lo borraron un poco después por copyright. De igual forma, volví a subir el video con una canción modificada. El nivel está en mi cuenta y puedes jugarlo, solo espera un poco de lag por la enorme cantidad de objetos. El otro nivel que dio partida al proyecto Cinderella fue Kaibutsu. Al contrario de Easy Love, este no lo terminé por completo, solo Liot y una parte del inicio. También lo puedes encontrar en mi canal. Lo que hizo este nivel tan diferente de Easy Love fue que intenté recrear el opening de una manera similar a la que se mostraba en el opening original. Este fue el punto de partida para yo iniciar el proyecto. No recuerdo bien las circunstancias, pero dejé de lado Kaibutsu y comencé con Cinderella poco después. El motivo quizá haya sido que salió el anime de Komi y me enamoré completamente del opening. Me dieron unas tremendas ganas de recrearlo en GD y así fue como empezó todo. También tengan en cuenta que en esta época estaba estudiando en la universidad. Ya estaba en segundo semestre si no mal recuerdo. Esto es muy importante porque mis estudios afectaron mucho al proyecto por el hecho de la disponibilidad que yo le podía ofrecer al progreso del proyecto. Por ende, tardaba mucho en hacer progresos mínimos y significativos por falta de tiempo y gestión de los miembros del equipo que formé, el estudio Anima. Bueno, ya hablé del pasado, por lo que ahora hablaré del presente, del futuro del proyecto y yo. Actualmente el proyecto tiene un gran avance, aunque no lo aparente. Aquí el factor de percepción de la audiencia y otras personas que no son cercanas a mí es que piensan que aún le falta mucho, está muerto o no saldrá, pero la realidad no podría ser tan diferente. Sí, es cierto que no ha habido mucha actividad mía en el canal ni redes sociales, pero eso no significa necesariamente que algo está muerto. Realmente la gente piensa lo que le conviene, ya sea por simple hate, ser imbéciles o porque no tienen nada que hacer y están todo el día en internet sin salir a la calle o tocar un poco de pasto, o son desempleados, esto no lo culpo, pero no seas pendejo. Independientemente de las circunstancias, recaía en mí la popularidad del proyecto como host, pero de igual forma, a pesar de mis esfuerzos por intentar hacerlo popular y que estuviera en boca de mucha gente, es bastante difícil mantener relevancia en un lapso de más de 4 años. Y yo creo que eso aplica a todo, no solo niveles de GD. Eventualmente el hype muere, las personas pasan de página y siguen adelante como con todas las tendencias existentes. Así que tampoco puedo culpar tanto a todos por pensar que el proyecto fuera abandonado o cualquier otra cosa. Y ahora que lo pienso, yo tuve siempre cierta consistencia con mis posts en Twitter, Facebook y respuestas en redes sociales en general. Principalmente en mis directos, siempre respondía a todo lo que me preguntaban, pero bueno, eso queda como percepción de quien lo vivió a quien no lo vivió. Al final esto lo hago por el amor al anime, la animación, el dibujo, a Komi, pero más importante, el amor al arte. Me fui un poco por la tangente ahí, pero quería dejar eso claro lo mejor posible. En resumen, sí, el proyecto está casi finalizado. Solo me quedan animaciones de frames por hacer, retocar ciertos aspectos del design, importar artes y colores, lo cual es más complicado de lo que algunos piensan, no solo copiar y pegar en muchas ocasiones, y desarrollar un par de sistemas de triggers con funciones especiales en el juego. Ah, y unas ilustraciones originales. Suena mucho, pero no lo es tanto. Puedo decir con confianza que la parte más pesada del nivel ya quedó lista, que son los artes de cada escena del opening. Falta arreglar unos pocos, pero en sí ya están hechos. Este año y el siguiente serán clave para el desarrollo del nivel y sí, aquí confirmo que es poco probable que él saque el nivel este año. No explicaré los motivos, pero básicamente es porque estaré ocupado con trabajo real. Ahora hablemos del futuro próximo. El proyecto Cinderella es la ambición más grande que he tenido en mi vida con respecto a esfuerzo y dedicación considerable puesta. Esto lo comparo con el haberme graduado de la universidad, ejercer mi título, o sea, trabajar de lo que quiero bajo mi título, y el querer trabajar en algún anime después de aprender a dibujar de forma decente. Esas cosas para mí son grandes ambiciones que requieren un gran esfuerzo y años de trabajo duro. Y sí, el proyecto entra aquí. He dedicado más de 2000 horas de esfuerzo y trabajo al proyecto y no me daré por vencido hasta que el nivel salga en el estado que yo lo deseo que salga. Pero tampoco me quiero tardar más. Digo, ya van 4 años y vamos por la mitad de 2026, por lo que mi meta es sacar el proyecto en algún punto de 2027. Ya lo he dicho muchas veces, pero tengo planeada una serie de videos del proyecto, los cuales irán de la siguiente forma hasta el
día de estreno. Presten atención. Preview 1, estrenada. Ya puedes verla en mi canal ahora mismo. Preview 2, mostraré todos los arts y animaciones hechas. Estreno este año. Véanlo con muchas ganas. Será muy especial. Será estrenado en mi canal. Preview 3, mostraré todo el nivel y el editor a excepción de secciones especiales. Será la preview final. Trailer, showcase de nivel con música y edición, más fecha de estreno. El video tendrá edición y calidad profesional. Release, ya de salida. Nivel completo y todas sus funciones. El nivel saldrá al mismo tiempo que el video. No te lo vayas a perder. Y después directo especial. Haré un live pocos minutos después del estreno para celebrar y que me escriban cositas bonitas, feas, del nivel. Ahora que ya saben eso y tienen el hype en sus venas, hablemos de mí. Como todos lo saben, o deberían saber, nada dura para siempre. Nada. Y una de esas cosas es mi carrera en GD. Últimamente lo he estado pensando mucho, pero yo llevo jugando este juego prácticamente desde que salió. Hice muchas cosas, jugué buenos niveles, malos niveles, hice layouts, niveles completos, incompletos, pero lo más importante diría yo es que conocí a gente tremenda. Muchos de mis amigos en internet los conocí gracias a GD y eso no me lo quita nadie, ni siquiera aunque deje de jugar. Y en sí fue mayormente gracias al proyecto Cinderella y el estudio Anima, pero eso es en sí mismo GD. Sin el juego no existiría nada de esto. Lo último que me queda por hacer, ese último deseo que tengo, es terminar este nivel y que todo el mundo que lo quiera jugar lo disfrute y lo descubra en su totalidad. Fuera eso, ya no tengo muchos motivos para seguir aquí. Ya soy un adulto con responsabilidades y un futuro brillante, o eso quiero pensar. Hay muchas otras cosas que quiero hacer en la vida, pero no las voy a encontrar quedándome aquí por siempre, por lo que pensé en qué debería hacer para justificar mi ida del juego, aunque hay muchos motivos para alargarme el juego XD. Uno de esos motivos es el proyecto, claro, así que dije, ¿y si dependiendo del recibimiento del proyecto decido seguirme o no? Y sí, eso es justamente lo que voy a hacer, dependiendo de cómo sea recibido el proyecto en cuestiones de popularidad y alcance en internet y en el juego principalmente, ese sería el factor de si me quedo más tiempo o me voy. Ahora es como tú puedes pensar, entonces solo te importan los números, no que lo seas por el amor al arte. ¡Mentiroso! Pues sí. Sí, es muy fácil llegar a esa conclusión, pero mi motivo no es tan simple como parece. Piénsalo bien, Cinderella es un nivel. ¿Y qué se hace con los niveles? Se juegan, así de simple. Si nadie juega el nivel, incluso llega a haber hate o acoso por X o Y razón, que no me importa la verdad XD. ¿Por qué me tomaría la molestia de seguir aquí? De hecho, sería lo mejor para mí. Me cago en la puta madre con la del pan. Así puedo pasar lo siguiente en mi vida, como hacen todos. Es pura lógica, por lo que el éxito de Cinderella tanto en el juego como en internet decidirán si me voy o me quedo. Lo bueno es que, si el proyecto es exitoso y la gente quiere más, ya tengo planeado un proyecto extra, y este sería mucho mejor que Cinderella. Pero claro, solo si es exitoso y no me termino yendo. Es bien sabido que dejar estos juegos a los que les has dedicado tanto tiempo de tu vida es difícil dejarlos, y no hay más que pura verdad en ello. Y la verdad es que no dejaré el juego por completo, sino parcialmente. Yo ya no haría más proyectos gigantes como Cinderella, sino simplemente... Me cago en la puta madre. ¿Pueden dejar de llegar los del pan? Yo ya no haría más proyectos gigantes como Cinderella, sino simplemente partes de collab a donde me inviten. Y si acaso hacer uno que otro layout y subirlo a mi canal. Pero eso sería todo. Es imposible dejar de jugar GD. Al menos no por motivos muy grandes. A no ser que tengas hijos en una economía de mierda, que vayas al ejército o algo así. Y bueno, eso sería todo por este mensaje. Espero haya aclarado muchos puntos que no solía decir en público. Para aquellos que realmente les importa el proyecto y mi persona. Y si es así, muchas gracias por apoyar el proyecto a pesar de todo el tiempo que ha pasado. Pero en grandes noticias muy pronto. No olvides suscribirte al canal y seguirme en Twitch. Nos vemos en la próxima. Bye bye.